Buenas noches, docente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del caso de Alberto Fujimori en cuanto a la sentencia por violaciones a los derechos humanos en el año 2019. Somos tres los integrantes. Quien le habla, Velázquez Benavides Sherly Edith, Carrillo Mamani Saúl Andrés y Ortiz Rosel Yali Nemia. En cuanto al índice de contenidos, tenemos como número uno la introducción, el número dos una breve reseña, el número tres resumen del contenido, el cuatro conclusiones y como último punto el número cinco que serían las recomendaciones. Introducción. El caso de Alberto Fujimori se refiere al proceso judicial mediante el cual el expresidente del Perú fue condenado en el 2010 en el 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Al ser hallado responsable como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos de 1991 y La Cantuta de 1992, así como el secuestro de opositores durante su gobierno. Esta sentencia realmente marcó un precedente histórico en América Latina, ya que al demostrar que incluso un ex jefe de Estado puede ser juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad en su propio país. Esta sentencia representa un precedente paradigmático en el juzgamiento de altos funcionarios por violaciones graves a los derechos humanos y en realidad constituye un punto de encuentro entre el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y la filosofía del derecho. Como resumen del contenido, tenemos el punto número uno, que es el caso Fujimori y el positivismo excluyente de Hal Kense. Este personaje, en su teoría pura del derecho, concibió el derecho como un sistema normativo cerrado y jerárquico, cuya validez se deriva formalmente de una norma fundamental. Desde ese enfoque, una norma es válida si ha sido creada conforme a las reglas del sistema, independientemente de su contenido moral o impacto social. La sentencia contra Fujimori, una ruptura con el positivismo excluyente. Primacía del derecho internacional de los derechos humanos. La Corte consideró normas supranacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos como parte integrante del derecho jurídico peruano, incluso por encima de normas internas contrarias en caso de conflicto. Esto implica una apertura del sistema jurídico hacia fuentes no estrictamente positivistas en su origen nacional. En cuanto al reconocimiento del valor normativo de la dignidad humana, tenemos que la sentencia incorpora principios de justicia sustantiva, como la dignidad y la prohibición de la impunidad, en la interpretación de normas penales. Este enfoque rompe con la neutralidad valorativa del positivismo excluyente. En cuanto a la responsabilidad del gobernante como autor mediato, la teoría del dominio del hecho permite imputar responsabilidad a quien sin ejecutar materialmente los crímenes los permite, ordena o estructura. Esta imputación se funda más en una valoración moral, jurídica que del rol del poder que en una literalidad normativa. Bueno, vamos a continuar con el positivismo incluyente de Hart en el caso de Fujimori. Hart propuso una revisión del positivismo jurídico en su obra, El concepto del derecho, introduciendo la idea de una regla de conocimiento, que permite identificar las normas que normas forman parte del orden jurídico. A diferencia de Kelsen, Hart admite que una regla puede incorporar criterios morales mínimos, lo que abre la puerta a una mayor sensibilidad ante los derechos humanos. Ahora, derecho y moral en la legitimidad del juicio de Fujimori. Desde el punto de vista del positivismo incluyente de Hart, el juicio de Fujimori no puede considerarse un juicio moral,
¿Por qué? En sentido extrajurídico, sino uno basado en normas válidas del sistema jurídico peruano. Estas normas incluyen tanto leyes internas como tratados internacionales que prohíben la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones formadas. Tenemos un dicho de Hart, bueno, en 1961, en la página 242, que dice, un sistema jurídico puede aceptar como criterio de validez la conformidad de una norma con los derechos humanos, si la práctica judicial y legislativa así lo demuestra. Tenemos también el positivismo crítico de Ferrori. En su modelo de garantismo penal, sostiene que el derecho debe tener límites sustantivos fundados en los derechos humanos. El poder punitivo del Estado solo es legítimo si respeta principios como la legalidad, la proporcionalidad y la culpabilidad. Si ésta está sometida a un marco de derechos fundamentales indispensables. En el caso de Fujimori, hubo un desafío en el Estado de Derecho. La sentencia del 7 de abril del 2009 condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en relación a las matanzas de Barrios Altos, que fue en 1991, y La Cantuta en 1992. Y en el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel. Estas acciones ejecutadas por el Grupo Colina se realizan bajo conocimiento y aprobación de los más altos niveles del gobierno. El realismo jurídico de Alf Roth y el caso de Fujimori. Alf Roth representa el realismo jurídico escandinavo y se aparta del formalismo normativo y propone que el derecho debe analizarse como un conjunto de conductas institucionales observables, de donde las normas solo existen si efectivamente guían decisiones judiciales. Bueno, continuando con la exposición, existe el realismo jurídico de Alf Ross. Sus principales postulados incluyen: el derecho no debe entenderse como un conjunto de normas ideales, sino como conductas observables de los jueces. El significado de una norma jurídica es su contenido empírico, es decir, la conducta que en la práctica induce a los operadores jurídicos. Rechaza el dualismo normativo y fáctico del positivismo, que para Rawls el derecho es un fenómeno social observable y evaluable para sus efectos reales. Ahora, aplicación de la teoría de Ross al caso Fujimori. Desde el punto de vista de Ross, el análisis del caso Fujimori no se centra en sí la condena, sino que se ajusta formalmente a los textos normativos, que son la Constitución, los tratados internacionales y el Código Penal, sino como en el derecho, ya que se concretó efectivamente mediante la decisión judicial y que los efectos sociales y políticos ha producido. Entre ellos está el juicio, que fue resultado de una decisión institucional concreta, la sentencia, que no fue simbólica, sino efectiva. Es cuando el expresidente fue privado de su libertad, marcando una pauta política. Y por último, se produjo un efecto normativo real, que es que la sociedad entendió más las altas autoridades, que pueden ser juzgadas y condenadas bajo el marco del Estado de Derecho. Las conclusiones. Bueno, aquí tenemos uno que es las limitaciones del positivismo excluyente, que es el análisis del caso del Alberto Fujimori desde el positivismo excluyente de Hans Kelsen, que es una evidencia que en una concepción rígida y formalista
puede ser funcional al autoritarismo al legitimar normas producidas conforme al procedimiento legal, aunque contrarias a los derechos fundamentales. Otro son los aportes del positivismo incluyente y del garantismo, que son las doctrinas de Hart y Ferrajoli, permiten un abordaje más adecuado a los desafíos del Estado constitucional contemporáneo. Hart, al admitir un contenido moral mínimo, justifica la inclusión de tratados internacionales como criterios de validez, mientras que Ferrajoli, por su parte, ofrece un marco teórico robusto para poder entender el derecho como un sistema de garantías frente al poder punitivo y al abuso de autoridad. Y por último, el rol de la práctica judicial desde el realismo jurídico, que es la perspectiva de Alf Ross, que nos recuerda que el derecho no es solo un conjunto de normas abstractas, sino que también es una práctica concreta observable en las decisiones de jueces, fiscales u otros operadores jurídicos. En tal sentido, la eficacia del derecho depende de su aplicación real y no solo de su formulación formal. Recomendaciones. Revisión integral de las normas emitidas en contextos de emergencia, el cual se recomienda que el Tribunal Constitucional realice un control ex post de todas las normas emitidas bajo el régimen de decretos de urgencia durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Otro es la derogación expresa de las normas inconstitucionales, que deben ser eliminadas todas las disposiciones legales que habiliten figuras como el autoindulto, la amnistía por decreto o la imprescriptibilidad de delitos comunes disfrazados de delitos políticos. Y por último, la educación en derechos humanos y ética judicial, que esto debe incorporarse de forma obligatoria en la enseñanza de derechos humanos, justicia transicional y ética pública en todas las facultades de derecho de nuestro país, así como en la escuela de la magistratura, para formar profesionales sensibles al respecto de la dignidad humana. Doctor, eso hasta aquí fue fue la exposición. Gracias. Ya, ya está, ya lo corté ya. Ya, Ujú. Ya les paso ya para que lo suban. Me imagino que lo vamos a subir. He leído las indicaciones y está igual que la otra vez. Solo es subir el enlace del Drive. ya, compañero, está Lo bien. subo el video más y les paso. Ya, ya, compañero. Ya, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.